Bueno, en la clase de prácticas del lenguaje tenemos que responder en forma de oración, dice la consigna. Vamos a repasar qué significa esto. Para responder en forma de oración cualquier pregunta, yo me tengo que concentrar a ver cómo está armada esta pregunta. Por ejemplo, vamos con la primera. Dice, ¿cuál es el título de este texto? Acá me está preguntando el título, ¿verdad? Bueno, yo el título ya lo sé. El título es El ratón de campo y el ratón de ciudad. Pero ¿cómo voy a hacer para responder en forma de oración? Voy a tener que mirar lo que la seño remarcó con color, porque esa va a ser parte de la respuesta. Es decir, que la pregunta se transforma en respuesta cuando tengo que responder en forma de oración, y en este primer caso sería: el título de este texto es, miren acá que la señora lo marcó con color, es El ratón de campo y el ratón de ciudad. Vamos con la segunda. Dice, ¿qué tipo de texto es? Acá me está preguntando si es un cuento, una historieta, una fábula, una poesía. ¿Qué tipo de texto es esta historia? Nosotros ya aprendimos que como está narrada, con personajes y que tiene una moraleja, que es una enseñanza, entonces se llama fábula. Ya sabemos la respuesta. Pero ahora vamos a concentrarnos en cómo está armada la pregunta, porque vamos a usarla para parte de la respuesta. Entonces, si me dice ¿qué tipo de texto es?, yo voy a usar esta parte. El tipo de texto es... y el título, ¿sí? Es una fábula en este caso. En la tercera me dice ¿quiénes son los personajes? Nosotros ya sabemos que son el ratón de campo, el ratón de la ciudad, ¿sí? Pero acá, ¿cómo la voy a responder en forma de oración? Voy a volver a decir lo mismo de antes. Vamos a elegir esta partecita de la pregunta, ¿sí? Cómo está armada, cómo está redactada, para responderla en forma de oración. Entonces vamos a decir que los personajes son el ratón de campo y el ratón de ciudad. Miren, yo la primera preguntita casi que ni le di importancia. Es decir, la leo, la interpreto, pero al momento de responder no la voy a tener en cuenta. Solamente voy a tener en cuenta el resto de la pregunta. Pasa lo mismo con la última. ¿Cuál es la moraleja? Nosotros ya sabemos, la moraleja cada uno la tuvo que explicar en su cuadernito en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a tomar esta parte de la pregunta para responder. Y la pregunta es, la respuesta, perdón, es la moraleja es, y continúo la oración. Entonces, siempre tengo que estar atento a cómo está armada la pregunta y a las palabritas claves que me van a servir de unión. Es la unión entre la parte de la pregunta y mi respuesta, es decir, lo que yo le voy a agregar. En este caso es el título de este texto, hasta ahí va todo igual. La palabrita que une es, y después lo que yo le agrego, que es la respuesta real. Pero de esta forma se responde en forma de oración. Espero que lo hayas entendido y recordá siempre ponerte los ojitos, la sonrisita de cómo lo hiciste, porque así la seño cuando recibes tus trabajos ya se da cuenta de que lo hiciste súper bien o en qué te tiene que ayudar, ¿sí? No duden en consultarme. Chau, segundo. Los quiero.